Estamos viviendo los tiempos finales. Todo principio tiene un final. Dios nos ha dado la revelación de las cosas que han sido hechas y que se han cumplido. Desde la formación del mundo, la formación del hombre, cómo ha sido ese tránsito, ese caminar del hombre en esta tierra. Y hemos visto cómo todo se ha cumplido puntualmente de lo que ha sido dado, de lo que ha sido manifestado en la revelación divina. Esta historia del hombre está llegando a su final. Y está llegando a su final en el cumplimiento de las profecías, porque Dios es fiel. Y entonces todo principio tiene un final y así está establecido en la palabra de Dios, en la revelación. Y todo lo que ha sido ahí dado en la revelación divina tiene ese cumplimiento. Pero la revelación divina nos ha sido dada como una información de vida, una información vital. Ahí está nuestra salvación de este fin, para que nosotros no perezcamos, no quedemos en este fin que ha sido establecido conforme a la revelación de Dios, sino que vayamos más allá, tengamos esa vida eterna, escapemos de el final que ha sido establecido para este mundo, para este universo. Porque todas las cosas que aquí han sido hechas han sido temporales. Por eso es que tiene un fin, tiene un final. Las cosas temporales caducan. Ya no puede extendérseles más esa utilidad, no puede extendérseles más ese servicio. Las cosas tienen una caducidad y hasta ahí quedan. Hasta ahí es su servicio. Pero las cosas que son eternas prosiguen. Esas permanecen para siempre. Esas no se detienen. Y entonces la revelación de Dios nos ha sido dada para que nosotros no quedemos estancados en esa caducidad, sino que permanezcamos. Pasemos la caducidad y permanezcamos en esa vida eterna. Dios nos ha dado la revelación para entender y apartarnos de ese final. Y todo tiene un cumplimiento. Y la revelación tiene una utilidad. Estamos hablando que la tierra tiene una utilidad. Ahí el hombre vive, siembra, cosecha, obtiene su alimento. De eso está su sustento. Todas las cosas, las estrellas, el sol, la luna, el agua, todas las cosas que han sido creadas tienen una utilidad, tienen un servicio. Así también es la palabra de Dios, así es la revelación de Dios, tiene una utilidad, tiene un servicio. Y eso sirve para darnos luz. Nos dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra. Esa lámpara va iluminando nuestro camino, nos va guiando para no caer, para no tropezar, para no extraviarnos, para mantenernos en una seguridad. La revelación de Dios tiene esa utilidad, tiene ese servicio, nos es útil. Así como la tierra es útil para el sustento del hombre, así la revelación es útil para sustentarnos, para pasar esta caducidad, para pasar esta vida temporal y permanecer en la eternidad. La revelación que Dios nos ha dado tiene un cumplimiento y nada es oculto a los ojos de Dios. Nada es oculto al entendimiento de Dios. No se puede formar un camino alterno de salvación. Solamente hay un camino para salvarse. Solamente hay un camino para no caer en esta caducidad.
para no ser limitados en esta vida temporal. Solamente hay un camino que nos lleva, que nos hace trasladar, pasar esta vida temporal. Y ese camino está revelado por Dios. Está revelado por el Padre de la Gloria. Nos ha dado esa revelación para pasar. Así como Noé fue tomado, fue instruido, se le dio la revelación para que él pasara la catástrofe que venía, para que él pasara este juicio o castigo que venía. Así nos ha sido dada la revelación, la palabra de Dios. Como a Noé se nos da esa instrucción para que tengamos un lugar seguro donde pasar todo esto que viene, todo esto que es el juicio de Dios. Como con Noé, la revelación es esa barca de salvación. Aquí están las instrucciones donde podemos ser salvos. Aquí están las instrucciones donde podemos vivir y morar en seguridad y pasar este tiempo de juicio que viene. Es Dios el que desde el principio se muestra como aquel que tiene ese poder para salvar, el que tiene la sabiduría para salvar. Desde que el hombre estaba en el huerto, en ese jardín del Edén, Dios le avisó, Dios le dijo, hay un peligro y puedes escapar de ese peligro si tú sigues mi instrucción, si tú sigues mi enseñanza, si tú me crees y caminas por donde yo te digo que debes de caminar. Desde el principio Dios tiene ese interés de que el hombre se salve, no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el principio Dios tiene esa preocupación, si se le puede llamar de esa forma. O sea que Él se ocupa de que nosotros no perezcamos, de que nosotros no muramos, de que nosotros no queremos estancados, sino que pasemos más adelante, prosigamos a la vida eterna, tengamos victorias. Seamos de largo alcance, seamos de trascendencia. A los hombres que Dios llamó son hombres de trascendencia. Aún tenemos en nuestra mente, en nuestra memoria o conocimiento a un Moisés que vivió hace más de 3000 años. Tenemos en nuestro conocimiento a un Samuel, a un David. Tenemos en nuestro conocimiento a un Pablo. Todos estos hombres han trascendido su tiempo, han trascendido su sociedad, han trascendido su momento y siguen vigentes. Dios tiene ese interés de mantenernos en esa vigencia, de mantenernos en esa vida, en esa seguridad. Por eso nos ha dado la revelación, para nuestra salvación, para nuestra seguridad. Dios le dio la revelación a Adán y a Eva para ser salvos. Dios le dio la revelación a Noé para ser salvos. El secreto ahí está en entender, en seguir la instrucción. De nada sirve que Dios le haya dado esos planos a Noé si él no iba a construir nada. De nada sirve que Dios le diera información a Noé si él no se ponía en marcha y hacía la obra que le correspondía. La información que Dios nos da es para ponerla por obra. De nada sirve la información si no se actúa conforme a esa información, a esa instrucción. La instrucción es para que hagamos algo, para que fabriquemos algo, para tener un logro. Para eso es la información.
La información que Dios nos da. La información que Dios nos da no es como la del hombre que solamente llena de conocimiento, llena de cosas sin sentido. La información que Dios nos da es información vital. No son chismes, no son habladurías, no es mantenernos adormecidos, entretenidos, sino que es información vital. La información que Dios le dio a Adán y a Eva era vital. La información que Dios le dio a Noé era vital. La información que Dios le dio a Lot fue vital. Dios tiene palabra de vida eterna. Dios tiene información que es vital, que es útil, que es necesaria. Algo que es vital es algo que se necesita y que no puede ser sustituida. Y sin esa información el hombre perece. Por eso nos dice la Escritura, por falta de conocimiento, por falta de ciencia, por falta de entendimiento, mi pueblo perece. Dios se ocupa de nuestra salvación, dándonos esa información que es vital. En nosotros corresponde tomar la información en esa utilidad y hacerla que sea de provecho. Vivir esa información, darle esa utilidad, darle ese servicio en nuestra vida. Así que si Dios nos dice, apártate de esto, hay que apartarnos de ello. Tener cuidado de aquello es necesario porque es información vital. En eso se muestra el amor de Dios, en eso se muestra el amor del Padre. Porque no quiere que nosotros perezcamos, no quiere que nosotros nos perdamos, sino que Él quiere que vengamos al arrepentimiento, que seamos salvos. Ese es el grande amor que nos ha dado el Padre, que no se ha olvidado de nosotros. Ciertamente somos una creación temporal, pero en la mente de Dios y en nuestro corazón ha puesto esa eternidad. Y esa eternidad tiene que tener esa conexión. Nuestro corazón tiene que tener ese vínculo con la mente de Dios. En la mente de Dios está nuestra eternidad. Él tiene pensado desde el principio darnos una eternidad y ha puesto en nuestro corazón ese principio de la eternidad. Pero ese vínculo se ha roto. Es necesario volver a conectar el corazón con la mente de Dios y ser como David, un corazón conforme a Dios. Porque Dios busca adoradores, verdaderos adoradores. Y el verdadero adorador le adora en espíritu y en verdad. Y así como Dios dispuso salvación a los antiguos, ha dispuesto salvación para nosotros a través de Jesucristo. Él nos ha venido a manifestar la palabra de vida eterna. Él nos ha venido a manifestar el evangelio de salvación, esas buenas nuevas de salvación. A nosotros que no teníamos participación en las bendiciones de Dios, ahora tenemos esa participación. Ahora tenemos ese acceso a la vida eterna. Ahora ha sido establecido ese camino de salvación, ese camino que nos salva de esta caducidad, ese camino que nos lleva a trascender, a pasar este tiempo de juicio y pasar del otro lado, pasar a la vida eterna. Pero así como con Noé, es necesario meternos a esa barca, meternos a esa arca que Dios nos ha mandado construir.
Y esa arca se construye espiritualmente, se construye en nuestro corazón, se construye con nuestras obras, nuestras acciones, en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, en la instrucción que Dios nos ha dado, en el sacrificio de Jesucristo, en su sangre derramada, tomando las palabras de Jesucristo que son vitales, que son necesarias, no se pueden sustituir. El Evangelio de Jesucristo no puede ser sustituido por nada, porque ese camino de salvación no puede ser construido por nadie más. Es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios. Dios se ha manifestado desde el principio como el Salvador, aquel que tiene el interés de que el hombre sea salvo, que no se pierda. Y siempre ha dado esa instrucción, siempre ha dado esa palabra, esa revelación que es de salvación. Toca al hombre creer o no creer. Pero si no se cree, entonces se pierde. Entonces viene la muerte, viene la destrucción, viene el juicio. Y al no tener esa seguridad, esa protección, se perece. Pero aquel que sigue la instrucción, la enseñanza, la toma para sí, entonces se viste de esa cobertura de seguridad. Y entonces es preservado. Así como Noé fue preservado, Lot fue preservado, Moisés fue preservado en la roca. Así el que cree es preservado y es guardado. Entonces viene el juicio, viene la destrucción, viene el fin de las cosas y el hombre permanece, el hombre que cree, el hombre que tiene fe, trasciende porque Dios lo hace trascender, porque Dios le da seguridad y cobertura. Nos corresponde a nosotros creer, porque si no creemos, de nada sirve la salvación. De nada nos aprovecha la instrucción, de nada nos aprovecha el amor de Dios para aquel que no cree, para aquel que no tiene fe, de nada le aprovecha que Dios sea bueno, que Dios sea bondadoso, misericordioso, que Dios sea de paz, de amor, que Dios dé la vida. De nada sirve al hombre que no cree un Dios bueno y bondadoso, pero al que cree, le es útil el Dios de bondad, el Dios de poder, el Dios de misericordia, el Dios de amor. En días de Noé estaba la barca ahí construida, pero no les fue de utilidad a todos los que se perdieron, a todos aquellos que se burlaron, a todos aquellos que desdeñaron, que cuestionaron, que no le vieron utilidad a esa arca. No les fue de provecho, no les sirvió por no creer. Así también a nosotros no nos es de utilidad la palabra de Dios, su instrucción, si no la creemos. Esta instrucción es útil para el que cree, para el que pone por obra la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios, para aquel que entra en ese conocimiento de Dios. Ciertamente estamos viviendo los tiempos finales, pero no necesariamente debe de ser nuestro final, sino nuestro comenzar a vivir, nuestro principio de una vida eterna, nuestro caminar con Dios, Dios que es eterno, Dios que no va a permitir que perezcamos, que quedemos estancados, sino que pasemos al otro lado, que pasemos a esa vida que aún no hemos vivido, esa vida que es eterna, donde no hay muerte, donde no hay hambre, donde no hay enfermedad ni tristeza.
Dios nos ha dado su instrucción, su voluntad, la revelación de Jesucristo, la manifestación del Hijo de la Gloria para nuestra salvación en su muerte en la cruz del Calvario. Y nos ha dado la palabra de vida, esa palabra que es vital. Nada de esto puede sustituirse, nada de esto tiene comparación. Solamente en Dios hay salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el Hijo unigénito de Dios. Tenemos esa manifestación del amor, de la salvación de Dios, que solamente nos va a ser útil si creemos, y nos ha dado de su Espíritu para tener entendimiento, para ser capaces de hacer lo que Dios nos ha dado hacer y trascender y dejar el juicio, dejar el castigo, dejar la destrucción y seguir adelante a la vida eterna. Dios te bendiga.